Señor Daniel Brieva, ¿qué está en este momento en la conciencia del ciudadano chileno, en la idiosincrasia? Si el país es uno de los que mayor estructura económica de América Latina tiene, entonces, ¿Sebastián Piñera fue un mal presidente? No, yo creo que la gente aprecia el crecimiento económico, si bien es cierto que es un dato que es bastante estable en el tiempo, pero el desempleo está excepcionalmente bajo durante todo su periodo y en ese sentido yo creo que hay cierta valoración de su gestión. Yo creo que el problema con Sebastián Piñera fue que fue más preso de las propias expectativas que él creó. Él salió electo con un discurso de que él iba a tener una gestión de los asuntos de Estado, que iba a traer en el fondo la lógica de la empresa privada hacia el Estado y lo iba a volver una cosa mucho más eficiente. Prometió un giro radical en delincuencia, prometió muchas cosas que son muy difíciles de cumplir. Y él mismo siempre se presentó como un ser exitoso, ¿no es cierto?, que podía llevar ese éxito y hacerlo traspasar a toda la población. Y evidentemente eso choca con la realidad de un Estado que se mueve a la velocidad que se mueven los Estados y no las empresas, y fue presa en parte de su propio discurso en ese sentido, y por eso la vara con que se le mide no es justamente la vara con que se habría medido a otros presidentes que hubieran prometido menos. Señora María Eugenia Irmas, en Santiago de Chile, la expresidenta Michelle Bachelet fue estratégica. Una vez terminó su primer mandato, se fue a Nueva York a hacer parte de la ONU, en ONU Mujeres, y esto le permitió ver desde afuera, desde lejos, cómo la derecha chilena, hoy llamada la Alianza, empezó a tener enfrentamientos internos, a destruirse políticamente, al punto de que hoy se encontraba plenamente dividida. ¿Qué es lo que encontrarían los chilenos en Bachelet en este momento con una coalición de centroizquierda que no han podido estabilizar en la derecha? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Por una parte, hay un descontento con la derecha y con el gobierno de Sebastián Piñera. Tal como decía Daniel recién, a pesar de que hay éxitos económicos, la gente está descontenta. La gente siente que no le han cumplido sus promesas, que Piñera prometió, él declaró a los 20 días que él había hecho más en 20 días que lo que la Concertación hizo en 20 años, con lo cual creó unas expectativas tremendas. Michelle Bachelet salió como presidenta con con una aprobación, un nivel de aprobación de los más altos, con un 80% de aprobación en Chile. Incluso después de haber vivido el proceso que hubo con el Transantiago, que fue uno de los grandes problemas en este país en su gobierno, y de haber pasado una crisis económica que fue también bastante fuerte en el periodo del 2008. Aún así, ella terminó con niveles altísimos de aprobación. Y la gente se quedó con esa imagen de Michelle Bachelet. Ella pudo seguir destacándose en la ONU Mujeres, que hizo un gran trabajo a favor de las mujeres del mundo, que es algo que yo valoro particularmente, y la gente siguió queriéndola. Y ella, cuando ha regresado a Chile, ha cumplido con las expectativas de la gente. Ella ha sido una candidata no confrontacional, es una persona muy cercana, y en un país en que se ha caracterizado últimamente por el alto nivel de desconfianza que tienen los chilenos en los demás, es de los países con mayor nivel de desconfianza en la OCDE, que participan en la OCDE, y también lo confirman estudios acá en Chile. Sin embargo, a Michelle Bachelet la gente le cree, le tiene confianza, y eso creo que ha sido sumamente importante para su nivel de aprobación. Además, ella hace promesas que son cumplibles. Es una persona que ha sido presidenta, que sabe cuáles son los límites de la realidad y que sabe a qué puede comprometerse. La gente le cree. Saben que si ella es electa presidenta, va a tratar de cumplir todo lo que ya está prometiendo en este momento. Sin embargo, y quiero preguntárselo en Washington a John Dínguez, aunque la popularidad de Michelle Bachelet como candidata es muy amplia, pues también las propuestas están siendo muy ambiciosas y todo el mundo se pregunta si su coalición va a tener el mismo arrastre para lograr en el Congreso la cantidad de parlamentarios que necesita para sacar adelante todas estas reformas. Bueno, quería agregar que la popularidad de Bachelet, que es muy alto y que va a seguir muy alto,
no se traduce a popularidad para la coalición de la concertación. Y eso también en el Congreso, la concertación o la nueva mayoría va a tener apenas una mayoría en ambas cámaras. Eso está bien, pero según la Constitución, que es la Constitución todavía del régimen de Pinochet, es muy difícil cambiar las leyes más importantes del país como el programa que propone Bachelet. Entonces, tener mayoría no es suficiente para hacer pasar su programa, especialmente los cambios constitucionales que ella quiere. Entonces, es muy difícil que el gobierna desde la presidencia para lograr los cambios que ella quiere. Eso es la parte más interesante que está por verse. Señor Daniel Brieva, ¿usted qué opina? ¿Va a poder Michelle Bachelet cumplir todas estas reformas que ha prometido en caso de que llegue al poder? Yo creo que no, y va a ser por una serie de razones. Una es que es improbable, aunque no es descartable, pero es improbable que logre los 4/7 del Congreso en ambas cámaras, ¿no es cierto?, que necesitaría para hacer buena parte de las reformas que no incluyan los capítulos más importantes de la Constitución, para lo cual necesitaría 2/3, que es aún más difícil. Si no logra esos 4/7, va a tener que entrar en una negociación con la derecha, como ha sido en todos los gobiernos anteriores de la concertación, y eso, por supuesto, va a poner límites a lo que ella puede hacer. Por otra parte, en su coalición misma hay una diversidad interna muy importante. Tiene desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, pasando por socialistas, radicales socialdemócratas, etc. Y convive en su candidatura dos almas, si se quiere, en términos de una reforma de un tono más socialdemócrata, progresista, o algo ya de hablar de un cambio mucho más profundo, por ejemplo, llamando a una asamblea constituyente o medidas por el estilo. Esa ambigüedad interna no está resuelta aún, y por otra parte va a tener a los estudiantes en la calle muy probablemente, aunque sea ella presidenta, los estudiantes probablemente van a salir a la calle igual. Todo este escenario va a poner límites importantes en las cosas. Por un lado, los estudiantes pueden presionar por cambios, por otro lado, la derecha del Congreso puede frenarlo. Va a ser un periodo de mucha complejidad en ese sentido. Y yo creo que Michelle Bachelet va a tratar de avanzar con todo lo que pueda en esta dirección, y es importante juzgarla en ese sentido también, de que lo que importa es, puede que no logre todas las cosas, ¿no es cierto? Ningún presidente normalmente logra todo lo que promete, pero vamos a ver cuánto logra avanzar en esa dirección, y yo creo que ese es el test verdadero. A propósito de nuestro tema del día de hoy, le seguimos preguntando a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de La Noche, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales de este domingo en Chile? ¿Michelle Bachelet o Evelyn Matei? Pueden escribirnos sus opiniones en redes sociales y leemos algunas que nos llegan ya al programa. Dave Silva dice: Michelle Bachelet demostró durante su gobierno que las cosas sí se pueden hacer bien, aunque existan dificultades. También escribe Epifanio Angarita y dice: Bachelet, claro está, por su anterior buen gobierno. Lina María Martínez nos escribe: Michelle Bachelet, por la fuerte acogida que ha tenido en los últimos días, además por su experiencia como presidenta. Nosotros vamos a la pausa y ya continuamos el debate y revisando y analizando el proceso electoral que vivirá Chile el próximo domingo, donde decide entre la continuidad en el poder de las políticas del oficialismo y de Sebastián Piñera o la llegada de la centroizquierda con la reelección de Michelle Bachelet. Ya regresamos con La Noche.